Ana Laura, voy con ustedes, me toca a ustedes que son las creativas. Yo cuando veo estas imágenes que ya las van a ver ustedes en pantalla y ustedes me hablan del río, yo no sé por qué me queda como cierto sinsabor, porque yo veo de la ribera para acá mucho trabajo, pero yo en el río como que no veo que, o sea, yo lo voy a ver como que está allá, pero ¿eso es verdad o esto es parte de mi imaginación? Porque realmente yo sí, pues lo veo aquí, lo veo por ejemplo en esta presentación que ustedes me traen. ¿Qué tan cierto es esto que yo pienso? Pues hay un tema muy importante a considerar y es que el área metropolitana, que es el ente encargado del mantenimiento del río, nos dice que no podemos entrar todavía a él porque está muy contaminado, pues en este momento. A un futuro se espera que el parque pueda llegar ahí, pero como vamos a empezar desde ya este proyecto, tenemos que considerar que llevar a la gente a tocar el agua todavía es peligroso, pues en términos sanitarios. Otro tema es que el río tiene una complejidad hidráulica considerable. Como es una obra de ingeniería prácticamente, un canal, ya no es un río natural, sino que pasó de su esquema meándrico a tener unas contenciones de concreto, ya cualquier modificación de su cauce es inexplicable. Pues es inexplicable la consecuencia que pueda tener. Entonces el parque, como decisión de diseño, dice, no vamos a tocar el río. El río es un ente demasiado complejo como para que nosotros nos metamos en él y le podamos generar algún problema a esta ciudad. ¿Y por qué otras ciudades sí lo han hecho? Yo quisiera que me mostraran, por ejemplo, las imágenes de Bilbao, proyecto que me impacta mucho, esta es de las de Medellín, pero quisiera que me mostraran las de Bilbao con su museo del Guggenheim, que es impresionante, el Ebro en Zaragoza, o sea, tenemos muchos ejemplos, porque otros países sí se han atrevido a hacer eso y a nosotros nos da como sustico meterlo en esto. O sea, realmente desde la arquitectura, la propuesta nuestra lo que abordaba era acercarnos al río, porque como decía Antonio ahorita, EPM ha invertido millones de dólares en el río y va a seguir, ellos ya están en un proceso de purificación del río, entonces nosotros estamos haciendo un proyecto de espacio público, no podemos invertir los recursos de este proyecto en recuperar el río, sino en aproximarnos al río para que la gente camine alrededor del río y entienda que no podemos seguir contaminando nuestras... Mire, este río que están viendo ustedes aquí era absolutamente contaminado, ahora la cochinada era peor que el río Medellín, me consta porque me tocó vivirlo. En este momento es un río transparente, es un río navegable. O sea, tenemos experiencias como esto en Bilbao, ese es el Guggenheim, hay unas experiencias maravillosas. O sea, yo no digo que ustedes tengan que llegar, pero siento que ustedes igualmente aquí me crean como la frontera, o sea, como que igualmente el río sigue quedando ahí. ¿Usted qué opina? Que luego como pensativo. No, yo creo que Carolina lo ha hecho bien. Sí. No se puede meter. Son ciudades muy distintas. Bilbao es una ciudad casi costera, Sí, está cerca al mar. Entonces, ya en el punto en el que está el río de Bilbao ha alcanzado un caudal constante. En cambio, Medellín es una ciudad en la cual su río apenas acaba de nacer en la montaña y le llegan 52 quebradas nada más en el tramo de Medellín. O sea que el río de Medellín es un río que cambia de un momento a otro con un aguacero su caudal. Bueno, ya no les doy más varilla, tranquila, no le voy a dar más varilla, entonces, ya, yo quiero de predecir cuénteme cómo puede una cosa, reaccionar el río. ¿cuánta tierra se va a intervenir en este proyecto? ¿Cuántos kilómetros son de largo? En total, ¿cuánto es la intervención? O sea, el ámbito es todo Medellín, pero está dividido por etapas. Entonces esta primera etapa, hablemos de la primera, ¿desde dónde hasta dónde arranca y qué va a pasar ahí? Bueno, la primera etapa, la idea es conectar las dos riberas desde la 33 hasta San Juan, Sí. que es el centro cívico donde tenemos los eventos de ciudad, que es como el detonante para verificar el parque, donde está la Feria de las Flores, los alumbrados, entonces es como el primer detonante del parque, ya de ahí se empiezan a hacer las otras etapas. ¿Qué va a pasar en esa parte? ¿Qué tienen ustedes previsto? Bueno, ¿Qué se soñaron, mejor dicho? pues realmente no solamente es centro de ciudad, es centro metropolitano. Sí. Desde el POT está planteado así y por eso tiene que ser un lugar que responda a eso. Entonces tenemos dos frentes. Un frente que es más botánico, pues como más natural, más ambiental, que sería el lado occidental. También, ¿por qué? Porque en ese lado está ya una zona residencial consolidada que también necesita como parques y que sea pues como constante con esta trama urbana. Pero en el lado oriental, que es el lado donde está el Teatro Metropolitano, las empresas públicas, ya es una zona con unos equipamientos de escala metropolitana y necesita como digamos su patio, su extensión, su calle. Y entonces la idea es hacer como unos grandes plazas y corredores para que podamos llevar los eventos también a la calle. Y los carros me los van a esconder por Sí, debajo. señor. La idea es que al soterrar los carros
podamos generar ese espacio público que le está haciendo falta a la ciudad y se pueda ir multiplicando pues a medida que se vaya desarrollando el proyecto. Aquí veo que en la cartillita que tenemos aquí que hay como unas referencias que ustedes tuvieron en cuenta para este proyecto, nacionales y también internacionales. Háblenos un poco de esto, por favor. Bueno, nosotros primero estuvimos mirando mucho un proyecto de alguien que fue jurado del concurso, de Ginés Garrido, que fue una experiencia que se hizo en España, que es el río Manzanares, donde es un proyecto similar al nuestro, en condiciones que enterraron las vías y generaron un parque arriba para conectar las dos riberas del río. Hemos mirado muchos ejemplos porque esto se ha hecho ya en muchas ciudades del mundo. Entonces creemos que es un proyecto muy importante para la ciudad, no solo como un parque, es un proyecto de renovación urbana. Pues y más que mirar otras ciudades como para hacer un copy-paste, pues de No, lo no, que no, han no, hecho es como referencia, Es lo más decíamos como la como teoría, referencia. también hemos mirado teorías botánicas, pensadores pues del tema del paisajismo, como el Gilles Clement o Roberto Burle Marx en Brasil, que ha hecho un tema muy importante de hacer proyectos con la flora endémica, pues con la flora del trópico, porque los referentes que ahora son muy europeos, muy del hemisferio norte, pero entonces como es un proyecto de espacio público con la flora de nuestra latitud, pues del trópico en el que estamos, entonces también tomamos de ahí como más también referentes teóricos. Luis, ¿a ustedes qué les llamó como jurado la atención de todos estos proyectos? ¿Qué podría destacar? ¿Había mucha diferencia entre uno y otros? ¿Cuál fue esa experiencia ustedes al analizar esto? Digamos, la primera impresión es una serie de equipos numerosos con una gran calidad. Yo diría que en general los proyectos presentaron una excepcional calidad de presentación, de contenido, de objetivos y demás. Eso por un lado. Por otro lado, había proyectos muy disímiles, había proyectos que pertenecían al campo de la utopía, que eran irrealizables, obviamente, pero había otros proyectos que lo importante es en un proyecto que tenga una estrategia clara. Así esa estrategia durante la ejecución del proyecto pueda variar, sí, pero que se conserven los elementos estructurales fundamentales. Y ese fue ese proyecto. Era viable, conservando lo fundamental, con unas premisas claras que permitían un desarrollo creíble y exitoso. Muy bien. ¿Cómo fue entonces ya? Ustedes ya lo otorgan, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Mira, posteriormente a la selección vino la parte de ingeniería y ya está trabajando el equipo de ingeniería. En este momento hay más o menos 32 personas trabajando, hay esos que trabajan 24 horas diarias, estos señores. Hay 130 del grupo de ingeniería, trabajando también diría que otras 24 horas, porque se comunican día y noche. Y está, digamos, la gerencia estructural del proyecto. Sí. Y en este preciso momento se está elaborando los pliegos de la primera licitación, de lo que mencionaba Juan David, de la parte central. Entonces, la fecha que tenemos establecida es el 3 de septiembre, el día que se abre la licitación. Y esperamos recibir las propuestas. ¿Licitación para empezar a hacer obras? La construcción de la primera parte. De la que hablamos, de San Juan a la 33. Sí. Wow. Y eso... es que esto ya es una realidad, o sea, yo pensé que esto quedaba el proyecto acá y esto de pronto algún día lo hacíamos. No, esto ya se empieza. Ay, como me ponen de contentas. Qué bien, lo van a ver. No, porque es que es muy interesante para ellos, que han soñado para ellos. Todo este proyecto, que comienzan a verlo real, es muy importante, lo mismo que para la ciudadanía. El esfuerzo que está haciendo la alcaldía del doctor Aníbal Gaviria es dejar esto plasmado y clara la idea para que la ciudadanía lo entienda. Pero no financiado. La parte central sí. Sí. Son cerca de 550.000 millones de pesos, la parte central. Muy bien. La parte externa, y ahí lo que comentó que porque no fuera una colcha de retazos, sí, lo importante es que el concurso dijo, diséñeme todo, y se vamos a ir haciendo por partes. Entonces yo ahí sí tengo una intriga. Entonces, ¿qué va a pasar con este lado aquí del río, donde el metro está definitivamente también ahí atravesadísimo al lado del río? ¿Qué va a pasar, digamos, con esto, digamos, desde el puente de la 30 hasta el del Poblado? ¿Qué diseño hay ahí o qué pasó con eso, ya que ustedes me dicen que es un trayecto ya diseñado? Pues bueno, hay otro punto, es que en la zona sur, pues ese vendría a ser ya el tramo sur dentro de la ciudad de Medellín, no solamente
se va a trabajar el frente del río como tal, porque es que todas estas tramas alrededor, vemos que hay muchos predios de industrias que con el tiempo se van a renovar seguramente, entonces esto nos ayuda a generar más espacio público cerca al río, pero no directamente en el frente del río. Entonces todo esto ya se va volviendo pues como, es que lo importante del centro del río, que para que no sea una colcha de retazos como decías, es que como es tan central y nos une toda la ciudad, no solamente lineal, sino también de oriente a occidente por las quebradas, las redes camineras y todo esto, entonces por eso, y además es un proyecto tan central que es la ficha clave del POT, es el macroproyecto que todos tenemos que ver con él, entonces es muy importante que en el sur, a pesar de que no vamos a estar en todo el borde del río, van a haber otros proyectos que se van a ir vinculando también para, de cierta manera, hacerle pues como ese desquite al metro y poder generar otros espacios públicos a su alrededor. Eso es un megaproyecto, la cosa más impresionante, Germán. No, a mí sí me gustaría que ya entráramos como en detalle de qué va a encontrar la gente, porque es que uno a la larga no entiende mucho. Entonces, pero que nos sí, vuelvan nos vamos dando las imágenes para descríbanos eso porque también tenemos que venderle la idea a la gente. Lo primero que dice la gente, se van a gastar un mundo de plata, que el río para qué, y que no, y hay que mostrarle a la gente que sí que es importante hacerlo. ¿Hace parte de esta transformación lo que pasó en Naranjal? Sí. Hace parte de esta transformación. Es el complemento que se va a comenzar a ver en muchas partes de la ciudad. La ciudad se va a reinventar alrededor de este proyecto. Oiga, no me perdonarían si pregunto por Barrio Triste, porque eso es el apellido de un francés, el que ¿qué va a pasar con Barrio Triste, hombre? Pues es de los planes parciales que hay precisamente para futuros. El nuevo POT es muy correlacionado con este proyecto. Sí. Medellín va a ser en el centro con el río, va a ser en altura, con grandes espacios públicos abajo, porque la gracia no es hacer muchas alturas, es hacer buenos espacios públicos abajo. Y con una ventaja, que a veces también se puede ver un poquito mal, es que todo el sistema de transporte público masivo de Medellín va por allí también. Entonces, eso es otra gran ventaja, porque digamos el sistema de transporte ya está solucionado, en una gran medida, porque entonces va a estar allí. Entonces, ya no nos queda sino reglamentación, mucho trabajo, mucha vigilancia a los desarrollos y mucha exigencia a la calidad del agua. Sáqueme de la inquietud a Germán, ¿qué es lo que vamos a ver entonces ahí? Sería bueno que volviéramos a comenzar, ¿cierto?, con las imágenes para que nos vayan explicando como, digamos que como en orden, para que nos quede claro a todos. Bueno, ahí está pues la parte institucional, los carros, el trancón, lo que no queremos ninguno, la problemática ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí las vías se entierran. Aquí vemos el túnel, bajan los carros y ganamos el espacio público a nivel para las personas. O sea, desaparecemos los carros y tenemos un parque a nivel que conecta ambas riberas del río. Entonces, ¿de qué dimensión va a ser ese túnel, por Dios? Ese túnel, Por unos 30 30 de metros. ancho. ¿Y de qué largo más o menos va a ser su fase inicial? Del costado de orientales tiene aproximadamente 1,3 kilómetros. Sí. Y del lado occidental tiene más o menos 400 metros, Muy bien. 0,4 kilómetros. Muy bien. Pues hay un concepto muy importante del parque, es que siempre vamos a tener a lo largo de todo el río lo que nosotros llamamos el sendero multipropósito, que es un sendero donde la gente va a poder montar en bicicleta, va a tener articulada una ciclorruta que es una troncal que conecta de norte a sur toda la ciudad a lo largo del río, un sendero para trotar, para caminar. Entonces, esa es la manera en la que garantizamos la conexión norte-sur por todo el río con el sendero multipropósito. Aprecian ustedes perfectamente los televidentes como lo gris se va volviendo verde y es donde empezamos a recuperar nuestra ciudad de una manera absolutamente diferente. Va a quedar hermosísimo, es que se va a volver verde. Verde. Por ejemplo, duplicamos el número de árboles que tenemos que quitar por la intervención, lo vamos a duplicar en la siembra, entonces vamos a tener el doble de árboles que tenemos ahora. Luis Fernando, usted como estudioso, ¿están preparadas nuestras ciudades para estos cambios y volvernos grandes urbes? A veces, aquí se hablaba de algo muy puntual de la cultura metro, todo el mundo quiere el metro, lo cuida y es un patrimonio de nuestra ciudad. ¿Será que todo esto lo podríamos llegar a volver patrimonio? Se hizo un intento, por ejemplo, con la quebrada de la Presidenta, que genera todavía como tristeza, porque
todavía no, todavía como que nos hace falta apoderarnos más de los espacios y no sé qué otras experiencias en la ciudad, pero sí estamos preparados. Ya, la cultura metro se fundamenta primero en una pedagogía que fue preparada durante muchos años y que se desarrolló con los potenciales usuarios del metro y con una excelente calidad de los espacios de acceso público y de los espacios abiertos. Ese es el éxito. Cuando la gente se le entrega un espacio limpio, pulcro, la gente lo respeta. Si usted le entrega a la gente un espacio sucio, la gente contribuye a que sea más sucio. Entonces tenemos que hacer la pedagogía y entregar unos espacios que merezcan el respeto de la gente, que la gente se sienta orgullosos de ello. Y yo creo que eso es como uno de los retos que tenemos. Don Germán. No, vamos a una pausa porque ya nos están haciendo señas por allá, que tenemos que ir a la pausa y después regresamos para seguir hablando sobre este tema aquí en los programas. El canal Cosmovisión y el Club Campestre en sus 90 años invitan a sus socios al evento de Feria en el Llano con el gran Jorge Celedón, artistas invitados, banda Titirifue y la revelación del momento Sebastián Yatra. Sábado 9 de agosto, Club Campestre Llano Grande. Informes y boletería 325-9000. Organiza Fundarte.